En el año 480 a.C., una coalición de ciudades-estado griegas se enfrentó al formidable imperio persa en una batalla que definiría el curso de la historia. Hoy te llevamos a través de los estrechos pasos de las Termópilas, donde un grupo de guerreros espartanos, liderados por el rey Leónidas, se erigió como la última defensa contra el avance persa. Esta es la historia de valentía y sacrificio que sigue resonando a lo largo de los siglos. La batalla de las Termópilas comenzó en un contexto de tensión creciente entre Grecia y Persia. El emperador persa Jerjes I, deseando expandir su vasto imperio, planeaba someter a las ciudades-estado griegas que osaban desafiar su autoridad. Para los griegos, la amenaza era existencial, la libertad y el modo de vida que tanto valoraban estaban en juego. En preparación para la invasión, Jerjes reunió un ejército colosal, compuesto por cientos de miles de soldados de diversas regiones bajo su dominio. Las cifras exactas varían entre las fuentes antiguas, pero se estima que el ejército persa contaba con entre 100,000 y 300,000 hombres, una fuerza abrumadora comparada con las defensas griegas. La coalición griega, aunque muy inferior en número, decidió hacer frente a esta amenaza en el estrecho paso de las Termópilas, un lugar estratégico que permitiría a las fuerzas griegas compensar su desventaja numérica. Leónidas, el valiente rey de Esparta, fue elegido para liderar la defensa. Con él, llevó a 300 de sus mejores guerreros, una fuerza élite conocida por su disciplina y habilidades en combate. Estos 300 espartanos no eran soldados ordinarios, eran los mejores de los mejores, seleccionados no solo por su habilidad en la batalla, sino también por su disposición a morir por su patria. A estos espartanos se les unieron unos pocos miles de soldados de otras ciudades-estado griegas, incluyendo los tespios y los tebanos. Esta coalición, aunque pequeña, estaba decidida a frenar el avance persa y dar tiempo al resto de Grecia para organizar una defensa más amplia. El primer día de batalla, Jerjes envió a sus tropas más ligeras para probar las defensas griegas. Los persas confiaban en su superioridad numérica, pero los griegos, aprovechando el terreno estrecho de las Termópilas, lograron mantener sus líneas y rechazar los ataques iniciales. Los hoplitas espartanos, con sus escudos de bronce y lanzas largas, formaron una impenetrable muralla humana que los persas no pudieron romper. La táctica griega se basaba en la formación de falange, una formación cerrada y disciplinada que maximizaba la efectividad de sus armas y la protección de sus escudos. La moral griega estaba en su punto más alto tras el primer día. Los defensores sabían que, aunque superados en número, su posición les daba una ventaja táctica significativa. El paso de las Termópilas era tan estrecho que solo permitía el paso de un número limitado de soldados a la vez, neutralizando la superioridad numérica de los persas. Además, los griegos estaban luchando en su propio terreno, lo que les daba un conocimiento estratégico de la zona que los persas no poseían. Al segundo día, Jerjes envió a su infantería pesada, los Inmortales, una unidad élite que esperaba que pudieran superar a los griegos. Los Inmortales eran considerados la crema innata del ejército persa, soldados entrenados desde jóvenes en el arte de la guerra, y que se distinguían no solo por su destreza, sino también por su número constante de 10,000 hombres. Sin embargo, los espartanos y sus aliados, luchando con una ferocidad y determinación inquebrantables, nuevamente repelieron los ataques persas. La moral griega se mantenía firme, y la idea de que un pequeño grupo pudiera enfrentarse al vasto ejército persa inspiró a los defensores a luchar con aún más vigor. Sin embargo, la suerte pronto cambió. Un traidor griego, llamado Efialtes, reveló a los persas la existencia de un sendero secreto que rodeaba las Termópilas y permitía a las tropas persas flanquear a los griegos. Este sendero, conocido como el Sendero de Anopayá, era una ruta estrecha y difícil que pocos conocían. Efialtes, motivado por la promesa de una recompensa, guió a los persas a través del sendero, sellando el destino de los defensores. Al enterarse de esto, Leónidas reunió a sus hombres y les informó de la traición. Sabían que su posición se había vuelto indefendible y que la derrota era inevitable. Sin embargo, los espartanos, fieles a su código de honor y a su promesa de defender Grecia, decidieron quedarse y luchar hasta el último hombre. Leónidas despidió a la mayoría de las tropas griegas,
permitiéndoles retirarse y vivir para luchar otro día, pero él y sus 300 espartanos, junto con unos 700 tespios y 400 tebanos, eligieron quedarse y hacer su último stand. El tercer y último día de la batalla fue un espectáculo de heroísmo y sacrificio. Leónidas y sus guerreros espartanos lucharon hasta el final, defendiendo cada centímetro de terreno con una valentía asombrosa. Según las crónicas, Leónidas cayó en combate, y sus hombres, inspirados por su ejemplo, continuaron resistiendo hasta ser finalmente superados por la abrumadora superioridad numérica persa. Los tespios, que también eligieron quedarse, lucharon con igual determinación, sabiendo que su sacrificio sería recordado por siempre. La batalla de las Termópilas terminó en una victoria táctica para los persas, pero a un costo enorme. La resistencia griega había infligido considerables bajas al ejército persa y, más importante aún, había dado tiempo a las otras ciudades-estado griegas para prepararse para la invasión. La valentía demostrada en las Termópilas se convirtió en un símbolo de la resistencia griega y un llamado a la unidad frente a la amenaza común. Los relatos de esta épica batalla se difundieron por toda Grecia y más allá, convirtiendo a Leónidas y sus 300 espartanos en leyendas. Su sacrificio no fue en vano, pues inspiró a los griegos a seguir luchando. En la posterior batalla de Salamina, los griegos lograron una victoria decisiva que cambió el curso de la guerra y aseguró la supervivencia de la civilización griega. La influencia de la batalla de las Termópilas se extendió mucho más allá de los campos de batalla. La valentía de los espartanos y sus aliados se convirtió en un ejemplo de sacrificio y heroísmo, y sus acciones resonaron a lo largo de la historia. Esta batalla también tuvo un impacto significativo en la cultura griega, inspirando obras de teatro, poesía y más tarde, incluso películas y literatura moderna. Las lecciones extraídas de esta batalla también influyeron en la política y la estrategia militar de la época. Las ciudades-estado griegas, que a menudo estaban en conflicto entre sí, comenzaron a ver la importancia de la unidad frente a un enemigo común. La cooperación que se vio en las Termópilas sentó las bases para futuras alianzas y colaboraciones que fortalecerían a Grecia en los años venideros. Otro aspecto significativo fue el impacto en la percepción de los líderes y la nobleza. Leónidas, al liderar a sus hombres desde el frente y compartir su destino, se convirtió en un modelo de liderazgo basado en el servicio y el sacrificio. Este tipo de liderazgo resonó profundamente en la cultura griega y se convirtió en un ideal al que muchos aspiraban. En el campo de batalla, las tácticas empleadas por los griegos en Termópilas fueron estudiadas y emuladas en conflictos posteriores. La formación en falange, con su enfoque en la cohesión y la defensa mutua, se perfeccionó y se convirtió en una técnica estándar en la guerra helénica. La importancia de elegir un terreno favorable y usarlo para nivelar las diferencias numéricas también se subrayó como una lección clave de la batalla. El relato de la batalla de las Termópilas también fue utilizado como una herramienta de propaganda en la guerra. La historia del sacrificio de los 300 espartanos y sus aliados se contaba y recontaba para inspirar a los griegos a resistir y luchar contra la opresión. La narrativa de pocos contra muchos, de la valentía frente a la adversidad, se convirtió en un mito fundacional que fortaleció la identidad y la moral griega. Incluso después de muchos siglos, la batalla de las Termópilas sigue siendo estudiada y admirada por historiadores, estrategas militares y líderes de todo el mundo. Su legado ha trascendido el tiempo, y los principios de valor, sacrificio y resistencia que ejemplificaron Leónidas y sus hombres continúan siendo relevantes en diversas culturas y contextos. En conclusión, la batalla de las Termópilas es un testimonio perdurable de la valentía, el sacrificio y la determinación de un pequeño grupo de guerreros dispuestos a enfrentarse a un enemigo mucho más grande en defensa de su tierra y libertad. Su legado sigue vivo, recordándonos el poder de la resistencia y la importancia de luchar por aquello en lo que creemos, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Esta fue la historia de la batalla de las Termópilas, donde el coraje de unos pocos cambió el destino de muchos. La lección de Leónidas y sus hombres continúa resonando, inspirando a generaciones a defender sus valores con valentía y honor. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia de la batalla de las Termópilas. Si disfrutaste este vídeo, te invitamos a ver nuestro vídeo sobre la Guerra Civil Española,
donde exploramos los eventos y las historias que marcaron este conflicto crucial en la historia de España. Además, no olvides echar un vistazo al vídeo que YouTube ha seleccionado especialmente para ti. Si te apasionan las curiosidades históricas y quieres saber más sobre eventos intrigantes y personajes inolvidables, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Y no olvides dejar un comentario abajo diciéndonos qué otras curiosidades históricas te gustarían que cubriéramos. Nos encantaría saber tu opinión y sugerencias.